Me da mucho gusto saludar esta mañana a José Medina Mora, presidente de la Coparmex. José, ¿cómo estás? Qué gusto. Muy buenos días, Rodrigo, qué gusto saludarte. Pues con varios temas, uno de ellos en donde ustedes, como siempre, se han expresado de manera muy puntual. José, tiene que ver con lo que se anunció en cuanto al mantenimiento de las carreteras, que ahora estará a cargo de las Fuerzas Armadas. Bueno, hay falta de claridad, eso evidentemente pues influye en temas tanto de turismo doméstico como de competitividad en términos de la logística. Por favor, cuéntame qué están viendo ustedes con respecto a este tema. Sí, bueno, en primera instancia, Rodrigo, el mantenimiento de las carreteras es fundamental tanto para el turismo, que el turismo carretero es más del 80% del turismo en el país, pero también para el sector productivo en el transporte de mercancías. Estaban en el presupuesto 11,000 millones de pesos asignados a este mantenimiento de carreteras, licitaciones abiertas y estas son suspendidas. No sabemos con claridad, como bien lo mencionas, a la hora que se le asigna al ejército, cuánto se va a dedicar realmente al mantenimiento de carreteras y en qué momento se va a hacer. Por otro lado, muy preocupante, Rodrigo, que se le dé un nuevo encargo al ejército, como es este mantenimiento de carreteras, en un sentido que va muy diferente a lo que establece la Constitución. La Constitución es muy clara, la función del ejército es la seguridad nacional. Por excepción, hasta el 2028 pueden ayudar en la seguridad pública, pero se les ha puesto a mantener carreteras, a construir sucursales bancarias, a construir aeropuertos, a construir trenes, a manejar aduanas. No son realmente la función del ejército y sí preocupa que el ejército no está siendo o está siendo más bien distraído de las funciones que mandata la Constitución. No son preocupaciones en los dos sentidos, Rodrigo. Por un lado, en el uso de estos recursos presupuestales y el otro sentido por el aumento en el militarismo. Claro, y es que además, y lo agrego, digamos, José, si estuviéramos en un entorno de seguridad tipo Suiza o Uruguay, a lo mejor nos preocuparía, digo, de todos modos sería preocupante por la naturaleza, digamos, como se asignan estas obras, sobre todo el tema de la transparencia, los procesos administrativos que se tienen que llevar, pero sobre todo considerando el entorno de seguridad de nuestro país, pues es un asunto que preocupa, ¿no? Y lo tenemos justo a flor de piel en las carreteras, las protestas de los transportistas que pues están pagando con su vida, y eso por mencionar solo uno de los aspectos que hoy son un problema en la seguridad en algunas zonas del país, y en el tema de las carreteras pues en una buena parte de ellas, y de ahí pues la preocupación, ¿no? Doble, como dices, bueno, o triple agregaría, por lo que implica también en términos de esta participación en un entorno de seguridad complicado, por lo que implica en términos de transparencia, y por, digamos, la participación que normalmente cuando hay un proceso de licitación pues se pierde el orden, y qué confianza para participar en este tipo de obras, ¿no? En este caso de mantenimiento. Sí, digamos que es muy claro y lo vimos, como bien lo señalas, en esta pues manifestación de los transportistas por la inseguridad creciente en las carreteras, por la violencia contra los operadores del transporte, que de alguna manera en las encuestas que hacemos a las empresas, Rodrigo, nos reflejan, además de que una de cada dos empresas ha sido víctima de un tipo de delito en los últimos 12 meses, el primer tipo de delito es el robo de mercancías. El segundo es el robo de vehículos. Entonces, el ejército debiera estar ayudando a la seguridad pública eh, de aquí hasta el 28, que es lo que establece la Constitución, y en lugar de eso, en lugar de estar ayudándonos en la seguridad en carreteras, pues estará haciendo el mantenimiento de las carreteras. Desde luego el mantenimiento es necesario, pero no debe ser hecho por el ejército. De hecho, está también dañando la industria de la construcción. Es más del 10% de los ingresos de las empresas constructoras viene precisamente del mantenimiento de las carreteras. Entonces se está desmantelando una industria como es la industria de la construcción, se le está afectando, y el ejército se ha convertido ahora, Rodrigo, en la mayor constructora del país. No es la función del ejército ser una constructora. Claro, sin duda, ni operar aerolíneas, etcétera, que, bueno, ya lo mencionabas. Por otro lado, preguntarte, José,
¿cómo se ve otro aspecto que es, pues se dio el fin de semana esta nacionalización, por llamarla así, porque ya el gobierno tenía el 51% de las acciones de exportadora de sal y de repente hay un modelo que no queda muy claro entre la compra de plantas eléctricas y ahora esto. ¿Cómo observar, cómo lo evalúan ustedes en esa parte también? Es preocupante la tendencia, Rodrigo, de que el gobierno quiera tener más empresas. En este caso, exportadora de sal, pues ya el gobierno mexicano era dueño de la mitad, pero teníamos un socio estratégico que de alguna manera conoce el mercado y que ayudaba precisamente a la correcta operación y orientación de la empresa. En el momento en que el gobierno mexicano es 100% dueño de la empresa, pues hemos visto en el pasado que la función del gobierno, la función del Estado no es ser empresario y que cuando el Estado trata de ser empresario, pues las empresas no son rentables, pierden mucho dinero, ya lo estamos viendo con el AIFA, en donde pues alrededor de 1,000 millones de pesos al año se pierden y lo pagamos entre todos, Rodrigo. También, digamos, el hecho de que se compre la exportadora de sal, la mitad de lo que hacía falta, pero también el que digamos, en la planta de Tula, esta procesadora de hidrógeno que se había vendido a una empresa francesa, Liquider, precisamente porque Pemex no tiene los recursos para invertir lo que se requiere y ahora, bueno, pues se toma temporalmente lo que signifique eso, lo cual genera, por un lado, como bien lo señalas, incertidumbre jurídica para la inversión, es una mala señal a la inversión extranjera, pero también preocupante la tendencia del gobierno de tener más y más empresas. No es la función del gobierno y vimos en el pasado cómo el gobierno al tener miles de empresas pues tenía miles de millones de pérdidas y es precisamente el haberse deshecho de esas empresas el que permitió recuperar el patrimonio del país. Entonces, no es la función del gobierno ser empresario. Cuando abren esta línea aérea mexicana, pues se habla de que van a perder dinero 8 años. Pues no es, o sea, se debe dejar a las empresas tomar ese riesgo de ser rentables y el gobierno simplemente normar, regular, generar estas condiciones de seguridad jurídica para que llegue la inversión. Y es preocupante la tendencia de que el gobierno en este país quiera estar comprando empresas, quiere estar abriendo empresas, que no es realmente su función. Sin duda, y bueno, pues lo estaremos por supuesto observando también en términos de lo que se ha planteado de reformas, los números que están ahí implícitos, pero como siempre te agradezco mucho, José, la entrevista, por supuesto, y sobre todo la visión muy clara de Coparmex, porque de repente, la verdad hay que decirlo, pues hay cierta timidez a la hora de comunicar pues lo que está pasando. Muchísimas gracias. Rodrigo, muchas gracias y muy buenos días. Ahí escuchamos a José Medina Mora, presidente de la Coparmex.